Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los asistentes. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Pablo Escalera. El día de hoy nos va a hablar del protocolo de urgencias traumatológicas, triaje en emergencias, atención al politraumatizado. El doctor es licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad Privada del Valle, especialista en cirugía de trauma y actualmente director de centros de salud de primer nivel. Le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente por impartir su conocimiento el día de hoy, doctor. Muchísimas gracias, Denise. Es un placer siempre colaborar con estas actividades, especialmente para compartir experiencias, conocimiento e intercambiar opiniones entre todos nosotros, ya que el ser docente, el ser, digamos, gente del medio actual en la parte clínica y o administrativa de la salud pública, no refiere y no define que sepamos absolutamente todo. Ustedes, jóvenes, están más al tanto de las nuevas tecnologías, al tanto de las redes sociales, donde también se comparte mucha información, tanto falsa como verídica, pero ya después de cada quien va a depender el corroborar dicha información. Es un grato placer, la verdad, participar de este evento. Y bueno, comenzamos, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, se está viendo. Excelente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la actualización del manejo de trauma, triaje y, bueno, lo que es los protocolos de emergencia, ¿no? Si bien mi área es la parte de emergencias y desastres, vamos a hablar sobre todo lo que ha repercutido a partir de este libro, ¿no? De lo que es el manejo del ATLS, porque, denme un segundito, ahora sí me voy a poner tiempos, porque esta ha sido prácticamente la base, ¿no? de todo. A partir de todo esto, vamos a ir viendo de que se han distribuido nuevas líneas, ¿no? Del tema del prehospitalario, del manejo prehospitalario, con diferencias en cierto punto sustanciales y en cierto punto muy comunes, ¿no? Que manejan en este caso estos dos programas, y a partir de los cuales se han generado un desglose de otros programas más pequeños o inclusive más específicos, como vemos el tema del manejo táctico, ¿no? Entonces, hemos visto de que a través de la vida cotidiana, el desastre, ¿cómo se dice? El trauma está inmerso en todo lado, ¿no? O sea, no podemos escapar, lastimosamente no es predecible y podemos tener situaciones como la que estamos viendo en este GIF, ¿no? Son situaciones reales, son situaciones que realmente pasan y en las que nosotros tenemos que estar preparados como personal de salud, ¿no? En ciertos aspectos muy puntuales, la seguridad de la escena es esencial, ¿no? Es esencial y hay que pensar tanto en nosotros como personas, como primeros respondientes, ¿sí? Como en el resto del equipo. Es por eso que estas imágenes nos dan a entender que nuestra seguridad siempre en el trabajo es lo primero, ¿no? Siempre hay que tener esas tres leyes, que la seguridad, mi seguridad y mi seguridad y mi seguridad y la seguridad de todo mi equipo es esencial, porque si no nos convertimos también en otro paciente. ¿Y quién nos va a rescatar? ¿No? Nos lesionan, nos agreden y demás, y nos convertimos en alguien más que necesita asistencia médica, por lo cual hasta que alguien llame, bueno, puede alguien fallecer, ya sea el paciente al que tú atendiste primero o al paciente, o tú como paciente, ¿no? ¿Qué vamos a ver en los nuevos protocolos del manejo prehospitalario? Les hablo mucho del manejo prehospitalario porque es esencial. Es además una parte prácticamente que está tomando mucho peso en el día de hoy, ¿no? Está tomando mucho peso debido a que
El manejo prehospitalario no cuenta con mucha estadística, no cuenta con con mucho estudio e inclusive mucho respaldo. Entonces, el manejo prehospitalario en estos últimos años está ganando mucha fuerza en todo nivel, como lo habíamos visto con los libros, con las líneas de trabajo, con las líneas académicas, si quieren llamarlo así, en el cual nos están diciendo, hagamos algo, ¿no? Habitualmente todos los programas eran enfocados al tema intrahospitalario y netamente manejados por personal de salud, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? Estamos viendo que si bien hay efectivos policiales, pero los médicos también están actuando de una manera táctica, especialmente debido a todas las consecuencias terroristas, a todas las grandes actuaciones malintencionadas de terceras personas hacia gente civil o hacia gente pública que, que actúa en contra de ellos. Entonces nosotros también tenemos que estar preparados, no solamente es saber de que, ya, ok, yo sé entubar, yo sé canalizar, me sé de memoria el Harrison, me sé de memoria el Guyton, me sé de memoria todos los libros de medicina vida y por haber. Sin embargo, eso no significa que sepas cómo desplazarte en situaciones de alto riesgo como las que son este tipo de, donde hay tiroteos, donde hay ataques terroristas y demás, donde tú tienes que tener la capacidad y tienes que tener también el conocimiento de cómo desplazarte y apoyar a los efectivos policiales y viceversa, porque no solo se trata de que tú sepas manejar al paciente y el otro que te proteja, sino también el otro tiene que saber manejarte a ti como posible paciente, pero también salvaguardar su vida. Entonces, es por eso que hoy en día el personal de salud está muy enfrascado y las fuerzas del orden también están enfrascadas en saber lo que es la medicina táctica, ¿no? Ustedes han visto en documentales, han visto en videos, han visto en reportajes, han visto en películas que están tal cual vestidos como ellos, ¿no? Y están totalmente identificados porque son personas que pueden manejar armas, pero que también saben la parte médica, ¿no? Es mucho más fácil, como decía uno de los instructores que teníamos justamente en estos cursos de medicina táctica, nos decían, es para ustedes como médicos más fácil aprender a manejar un arma que nosotros a manejar una jeringa. Entonces, es cierto, sin embargo, la simbiosis el compartir el conocimiento junto a ellos o para ellos y con ellos es esencial para que ese equipo que se consolide como equipo de respuesta en situaciones ya sean bélicas de terrorismo o de enfrentamientos, sepan actuar también y sepan por cómo desplazarse, así como tú también, ¿no? Otras situaciones que se han visto que hay que tener mucho cuidado y They were injured when the car's airbags unexpectedly exploded. Firefighters Jim Collar and Tom Trimbach were trying to remove two trapped people from a wrecked 1994 Mitsubishi Galant when the airbags popped and hit the rescuers. Both required hospital treatment but were not seriously injured. Slowing the video down, you can see firefighters were well into the extrication when the airbags popped. Mitsubishi spokesman Kim Custer says there were only two. ¿Qué sucede acá, no? O sea, ¿qué nos ha mostrado este video? Nos ha mostrado que si bien el equipo de respuesta está actuando, nos muestra que nos olvidamos de ciertos detalles. Somos muy temperamentales, somos muy hormonales al momento de actuar. Y en todo, no solamente en el ámbito de emergencias. Somos habitualmente muy lanzados, si me permiten la expresión, en el sentido de que queremos solventar y queremos actuar inmediatamente. Llegamos y a veces no pensamos muy bien la situación de la escena, la situación de la situación propiamente dicha, ¿sí? Entonces, es lo que le pasa a este bombero, ¿no? Si ustedes ven, le explota. The airbags unexpectedly exploded. Firefighters Jim Collar and le explota la bolsa de aire, pero la lateral de la puerta, ¿no? Entonces,
no, y eso le hace daño, ¿no? Le incurre en daño. Entonces, hay que tener muy en cuenta siempre todo lo que ustedes hagan. No es cuestión de que, ya, ok, llegamos y entramos. No, eso es certeramente mal. Tienen que valorar escena, tienen que valorar situación, tienen que estar segurísimos de que la escena es segura. Esto es como hacer dinamitar una mina de explosivos, ¿no? O sea, tú sabes que está ahí la mina, entonces tienes que agarrar y hacerla explotar antes de actuar, porque si no, tú te vas a entrar, la vas a pisar y vuelas, ¿no? Menos un brazo, tal. Este pobre hombre, este pobre bombero, mínimamente ha debido tener un trauma torácico bastante severo, como lo reporta la reportera, si vale la redundancia, ¿no? Lo informa la reportera, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado al actuar y al acercarnos a una escena, ¿sí? Y estas son recomendaciones de la nueva edición de los libros de manejo prehospitalario. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? La valoración de la escena, ¿sí? ¿Cuándo se interrumpe? Estos también son aseveraciones nuevas, ¿sí? Como les digo, les hablo mucho del tema prehospitalario porque en el tema hospitalario podemos tener las mismas situaciones, sin embargo, estamos en un lugar mucho más cerrado, estamos en un lugar mucho más seguro, entre comillas, ¿no? Debido, o sea, se vuelve inseguro en situaciones de catástrofes naturales o también puede ser en tema de ataques terroristas, de alguien, de una balacera o algo así, ¿no? Entonces ustedes, sin embargo, hay siempre una seguridad, están los guardias, está la policía, están los porteros, hay mucho más personal que va a poder coadyuvar en la restricción de todos estos aspectos. Sin embargo, en un tema prehospitalario es mucho más complicado. El personal es mínimo, la gente es curiosa, hay gente que aprovecha para robar, hay gente que aprovecha para hacer inclusive mucho más daño, entonces la escena es mucho más complicada. Entonces, ¿cuándo vamos a interrumpir? ¿Cuándo vamos a interrumpir una valoración de escena? Cuando esta se vuelve insegura, ¿sí? Cuando hay una hemorragia muy exsanguinante, un paciente está totalmente sangrando tremendamente, una obstrucción de vía aérea cuando esta no pueda resolverse con maniobras básicas, porque ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente tenemos que aperturar vía aérea, darle la facilidad de aperturar vía aérea a este paciente y utilizar el equipamiento desde lo más básico hasta una intubación in situ para poder solventar y darle la ventilación pertinente a este. Y si no se puede, bueno, pues ahí tenemos que interrumpir un poco la valoración de la escena. Y el paro cardiorrespiratorio, ¿no? O sea, ya no vas a estar ocupando tu tiempo en valorar qué pasa por aquí, qué pasa por allá, etcétera, etcétera, porque en estos tres últimos casos, la escena hipotéticamente es segura, ¿no? Entonces, si tienes un paro cardíaco, tienes que atender ese tema inmediatamente. Ya te olvidarás de que si a 20 metros está pasando un bus, por acá está pasando otra cosa, o cuánta gente está alrededor, evidentemente tienes que olvidarte de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Perdón. ¿Qué hemos visto? Habitualmente conocíamos el famoso ABCDE, ¿no? Es decir, la apertura de vía aérea, la respiración, el control de hemorragias, la valoración del déficit neurológico y la E de exposición y control de la hipotermia. Hasta ahí nos enseñaron todo muy bonito, excelente, una belleza, fácil de recordar, ¿no? Y porque viene inclusive hasta de las palabras en inglés, airway, breathing, circulation, no me acuerdo mil disculpas, no me acuerdo de la E, en exposure, ¿ok? Entonces, tenemos muy claro esto, ¿sí? Sin embargo, se ha visto que a lo mismo que cuando se han hecho los cambios en reanimación cardiopulmonar, que antes el algoritmo era ABC y ahora es CAB, ¿sí? Por una razón bastante lógica y argumentada científicamente a través de diferentes estudios. ¿Y qué es esto? Que el control de hemorragias es esencial. ¿Por qué? Porque ese paciente se está desangrando, está perdiendo oxigenación en el organismo, entonces esa circulación, al perder esa oxigenación, ese paciente se nos va a deprimir rápidamente por no contar con la oxigenación pertinente, y entonces
estamos perdiendo. Además, si estamos viendo que hay una situación donde puedes controlar una hemorragia evidente, la tienes que hacer. Ya no vamos a esperar a hacer todo el AB, ¿no? Sí, directamente empezamos con la C, cuando es una hemorragia muy exsanguinante, ¿no? Porque habitualmente si el paciente ya perdió mucho volumen de sangre, bueno, pues ese paciente prácticamente ya va a estar inconsciente, entonces tenemos que recuperar esa condición. Ahora, si el paciente está consciente, sí, evidentemente hay signos de un sangrado no magno, el paciente todavía va a estar, nos va a poder inclusive hasta colaborar, entonces ahí empezamos con el ABCDE normal, pero en principio si evidenciamos una amputación traumática, y al llegar a la escena vemos un charco de sangre alrededor del mismo, el paciente hablando, bueno, tenemos que actuar inmediatamente, identificar cuál es el punto de hemorragia y controlarlo. Es por eso que se ha puesto el X, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a controlar? Algo muy sencillo, algo muy significativo que se ha ido propiciando en los últimos 3-4 años a través del Colegio, perdón, a través del Colegio Americano de Cirujanos, que es la campaña del control de hemorragias, ¿no? En el cual nos enseñan 3 pasos esenciales, muy básicos, y que habitualmente los hacemos, ¿sí? El 1, la aplicación de presión con las manos. Vemos que inclusive cotidianamente nosotros cortamos el dedo y lo primero que es exprimir el dedo hasta que salga la última gota para crear una hemostasia natural, o chuparnos el dedo, ¿sí? La siguiente, si en caso de que no pare la hemorragia, tenemos la aplicación de un vendaje o de la empaquetadura, ¿sí? De la empaquetadura dentro y haciendo presión continua, ¿no? Tolerá, evidentemente, va a doler porque estás metiendo un cuerpo extraño en una herida, ¿sí? Va a doler, pero tienes que hacerlo. Y en caso de que no termine la hemorragia con esto, bueno, aplicarás el torniquete, ¿sí? Entonces, esos son los 3 pasos esenciales que uno debe seguir y que los tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, no es cuestión de agarrar, ok, métale, o sea, tengo una herida, un corte por, qué sé yo, por un estileto, por una hoja y me voy a meter un torniquete, eso es imposible, ¿no? Y además también tenemos que, hay mucho estigma con el uso del torniquete y hay que borrar toda esta situación. Hay las leyendas urbanas de que no, si me hacen poner un torniquete se me va a caer el brazo, se me va a caer la pierna, se me pudre esto, se me pudre aquello. No, hay un plazo, hay normas, hay protocolos en los cuales estos se aplican, ¿sí? Y se sacan. Especialmente el dilema es en que, lo aflojo cada 15 minutitos, porque eso me ha indicado mi profesor. No, evidentemente no. ¿Por qué? Porque tú has aplicado un torniquete y la función que tiene ese torniquete es parar la hemorragia, ¿sí? Entonces, una vez que tú lo aplicaste, te olvidaste. O sea, lo pusiste. ¿Hasta qué tiempo puede estar puesto un torniquete? 6 horas. 6 horas. Entonces, tienes un margen amplio. Estás hablando de cuarta jornada laboral, cuarta jornada del día. 6 horas es demasiado. ¿Pero por qué hablamos de 6 horas? ¿Sí? O entre 4 a 6 horas. ¿Por qué? Porque ese paciente ya tendría que estar en la primera hora, en la hora dorada, ese paciente ya tendría que estar en un centro hospitalario. ¿Sí? Entonces, tienes 5 horas todavía de backup, ¿no? De resguardo. Entonces, te ayuda harto, ¿sí? ¿Y por qué también se ha determinado esto? Porque a veces las distancias son largas. Entonces, ese margen de tiempo que te da hasta que llegue ese paciente con el torniquete puesto a un centro hospitalario de trauma, donde se le va a sacar el torniquete cuando esté totalmente monitorizado y en una unidad de terapia intensiva. No se atrevan a sacarlo de que, como nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, como nos pasa a ustedes, si hay internos ahorita en la audiencia, si hay médicos de emergencia y demás de referencia,
Resulta que llevan al paciente, ay, ¿sabe qué? Me tengo que llevar mi sabanita, me tengo que llevar mi camillita, me tengo que llevar mi collarín y demás y demás. Entonces, y me tengo que llevar mi torniquete. Y se lo llevan. Entonces, ese paciente tiene una restricción de circulación. Y al momento de esa restricción de circulación, esa sangre se está contaminando, ¿no? Porque ha sufrido un trauma, ha sufrido una alteración en toda su cascada de coagulación, si quieren mencionarlo así. Entonces, esa sangre está contaminada. Que es como que ustedes le tapen el caño a algo, ¿sí? Se está acumulando todo allá en el tope, ¿sí? Y si vuelven a liberar, toda esa basura que se ha acumulado va a circular. Lo mismo va a pasar en el sistema, ¿sí? Ustedes van a abrir y todo lo que pueda va a pasar y se va a contaminar. Entonces, ese paciente no se le puede quitar el torniquete así libremente. Tiene que estar totalmente monitorizado porque esa sangre tiene que volver a ser filtrada y demás. Obvio, ustedes dirán, pero doctor, acá en nuestro medio tenemos esa situación. En ciertos lugares sí los tenemos. Sí se tiene. Pero no en todos, evidentemente. No en todos los centros hospitalarios. Podemos hablar de centros hospitalarios privados, sí, que pueden tener una máquina de diálisis, de circulación extracorpórea y el traslado pertinente a la unidad de terapia intensiva para su posterior monitorización. Sí, la tenemos. Existen, ¿no? Y hay los profesionales pertinentes para ello. Existen en el medio. Entonces, eso nos garantiza de que todas esas funciones están bien establecidas. No es cuestión, como les digo, de agarrar y me lo quito y chao, para de contar. No lo hagan. Una vez que ustedes pusieron el torniquete, ahí quedó. ¿Ok? Bueno, el trauma espinal, ya vamos hablando un poquito más del trauma espinal. Antes era la inmovilización cervical, pero ahora se ha cambiado la terminología a restricción de movimiento espinal. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Las actualizaciones nos dicen que no todos los pacientes requieren una inmovilización en tabla larga, ¿no? Constantemente nos dicen, no, sí, métale tabla espinal rígida, sí, larga, corta, pero tiene que estar. No es completamente cierto que todos los pacientes. ¿Por qué? Porque es prácticamente un dispositivo de transferencia, es un dispositivo de traslado, ¿sí? Más que de traslado, sí, o sea, siempre siendo que debe ser retirado a la brevedad posible, ¿no? El paciente está incómodo, está estresado y demás. Imagínense, está totalmente rígido como una paleta. El paciente se va a sentir mucho más ofendido, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, pero doctor, si está en trauma, está en shock, hay que cuidar la integridad del paciente, hay que cuidar la salud del mismo. Ustedes van a ver a lo largo que inclusive en el momento de ponerlo y demás, tú mismo le puedes producir lesiones porque lo raspas, lo trasladas, lo friccionas, entonces puedes producirle sin querer una quemadura por escoriación, etc. Entonces son situaciones que tienes que evitarlo en el mayor posible. Sirven para restringir el movimiento corporal, pero sí o sí deben contar con todo lo siguiente, como un collarín cervical, las cintas o correas o el dispositivo araña, los dispositivos de restricción de movimiento cefálico y equipos de vía aérea, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a poder actuar. Si ese paciente necesita algo, vas a poder actuar y vas a poder establecer situaciones de vía aérea, ¿no? Algo también que es un poco no muy común en la enseñanza del tema prehospitalario e inclusive intrahospitalario es cómo se debe retirar el casco. ¿Sí? El casco se debe retirar siempre, salvo contraindicaciones. ¿Cuál es la contraindicación? Como dicen aquí, en las que no se deben retirar cuando se presente un objeto empalado en la misma, en el casco, ¡pum!, y cuando haya menos de 2 socorristas que dominen la técnica de retirar. ¿Sí? Sí o sí necesitas 2 que sepan cómo hacerlo. Tú solo no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Y no te arriesgues. Si tú estás solo y tú eres el capo de retirar cascos, no te arriesgues. Porque uno, que vas a saber esta contraindicación, y 2, que no lo vas a poder hacer. Entonces, llévatelo así.
llévatelo así al paciente, te lo cargas y te lo llevas. No hay ninguna contraindicación. Ahora, vivimos en un medio en que todavía, que ¿por qué lo traes así? ¿Que por qué así? Señores, mi protocolo dice de esta manera, los protocolos estándares internacionales dicen de esta manera, pues ahí se los dejo y ustedes lo hacen. Perfecto. Yo puedo colaborar y esa es tu función como primer respondiente. ¿Ok? Riesgos en la retirada del casco. Si le quitas el casco, se le abre la cabeza. Eso es mentira, o sea, eso es totalmente falso, ¿sí? El único riesgo es que a causa de una mala técnica de retirada puede empeorar o producir una lesión a nivel cervical. Es lo que tú le vas a provocar en caso de que cometas o quieras hacer algo que no está dicho y que no se puede hacer. Ese es el único riesgo que existe, ¿sí? No, ahora, si es un trauma ultra mega grave, a gran impacto, a gran cinemática o gran presión, si quieren, no me encuentro la palabra ahorita, puede ser, pero si está con un casco bien reglamentario, original, porque pues, ahora vemos que todo el mundo usa los cascos chinitos y demás, inclusive de bicicleta manejando una moto, evidentemente ese cráneo puede explotar, pero al retirar un casco de una cabeza que ha sufrido un trauma de estos, no le va a pasar nada. O sea que no se preocupen. ¿Sí? Entonces vemos acá, todos los implementos, ven en la imagen superior, ven la tabla rígida, están viendo la araña que tienen los seguros diferentes colores, torácico, abdominal, cadera, piernas y demás. Tienen los inmovilizadores laterales, tienen los fijadores de frente y los fijadores de mentón, ¿sí? Y tiene su espacio para actuar en manera de vía aérea. Entonces, el collarín cervical nos da un 25% de inmovilización, más la férula de espalda, estamos ya con un 50%, las arañas o las cintas, ¿sí? Llegamos a un 75% y los sujetadores ya nos da prácticamente un 100% de fijación de que ese paciente no se va a mover ni tanto ni lateral, ni frontal, ni caudal, ¿no? Dentro de los accesos vasculares que hemos visto, que estamos viendo actualmente, se están viendo estos dispositivos de acceso vascular intraóseo. ¿Por qué? Porque hay mucho trauma, entonces, y el estrés produce de que esos vasos se colapsen y sea muy difícil tener un acceso vascular. Entonces, se han desarrollado estos accesos intraóseos, que sí que les voy a mostrar un par de videitos para que vean cómo vamos a ver, cómo se realiza. Siempre hay que tener en mente la limpieza de la zona. Tampoco es agarrar y meterle donde sea, el tipo saca con barro y meterle el dispositivo, ¿no? Siempre hay que tener cuidado de la sepsia y antisepsia de la región donde vas a insertar estos accesos intravasculares, ¿no? Intraóseos, perdón. Entonces, ven, es algo súper sencillo. Son dispositivos que todavía aún faltan ser comercializados en nuestro medio, no todos los tienen. Como les digo, estos son más que todos para uso prehospitalario, sin embargo, en ámbito intrahospitalario también sirven, porque ustedes han visto, los que están en internados, rotan y demás en los hospitales. Lastimosamente a veces las enfermeras se empecinan en que sí o sí ese vaso no les va a ganar y resulta que nuestro paciente termina siendo una coladera, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esto. Otro dispositivo es el Fast Responder, que es igual un acceso vascular intraóseo a nivel del esternón, ¿no? Entonces ustedes van a ver acá el videíto. Vean, paciente. Estos, como les digo, son dispositivos que todavía nos faltan tener en nuestro medio para situaciones en las que realmente no se pueda tener el acceso
a las vías, ¿no? Son de gran ayuda, entonces, y beneficia mucho al paciente, ¿no? Son obviamente desechables, no lo vas a volver a usar, no tenemos que tener esa maña o esa costumbre en nuestro medio de reusar y recontrausar, ¿no? Lastimosamente no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces ahí están, se canaliza y ya está listo para poder tener nuestro acceso vascular. ¿Sí? Ahora hablamos un poquito del triaje, ¿no? El triaje, tenemos el triaje START, que son para situaciones de manejo de incidentes, de manejo de víctimas en masa, ¿sí? Son algoritmos muy sencillos en base a 3 situaciones, ¿no? La respiración, la perfusión, ¿sí? o el tema vascular y el estado mental. Entonces son súper sencillas de manejar. Mil disculpas por no tenerlo en inglés, sin embargo tenemos aquí el ejemplo muy, muy clarito. Respira, sí, no respira, ok, posicionamos la vía aérea. Si aún así no respira, bueno, ese paciente está muerto. Ahí se murió, ahí quedó, ¿sí? No respira, posicionamos vía aérea o aperturamos vía aérea, respira, ok, lo va a hacer con dificultad, ese paciente tiene que volar, son rojo. Vamos para el otro lado, respira, sí, ok, más de 30 por minuto. El paciente está muy agitado, una respiración súper rápida, bueno, eso, algo le pasa, ¿no? Algo le pasa a ese pobre paciente, pues tiene que volar, ¿sí? Respira, menos de 30, ok, veamos cómo está su perfusión. El pulso radial está ausente, o vemos el llenado capilar. ¿Sí? Más de 2 segundos, controlamos la hemorragia y lo despachamos. ¿Sí? Volvemos hasta arriba, respira, menos de 30. Hay pulso radial ausente, pero su llenado capilar es menos de 2 segundos, controlamos su estado mental. No puede seguir preguntas simples como ¿qué día es hoy? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? Su estado mental está afectado, pues hay que derivar. Puede seguir preguntas simples, pues ese paciente puede esperar, ¿sí? Porque prácticamente 2 de las 3 situaciones están controladas, entonces el paciente puede esperar a ser evacuado en un tiempo prudente. Ahora, todos los que caminen, ¿sí? Todos los que caminan se pueden considerar alteraciones menores, ¿no? Situaciones de alteraciones menores, ¿sí? Ese es un triaje rápido. Ahora, el triaje meta es un poco más quirúrgico, ¿sí? Que también los clasifica en rojo, amarillo y verde, pero de una connotación más quirúrgica, ¿sí? Volvemos, trauma penetrante en cabeza, cuello, tronco, trauma con fractura abierta, trauma con fractura cerrada de pelvis y sospecha de trauma cerrado de tronco con signos de shock. Entonces estamos hablando de pacientes que necesitan ser quirúrgicamente asistidos y esos pacientes tienen que volar inmediatamente, ¿no? Esta presentación sí se las voy a dejar, no hay problema, se las voy a compartir o tal vez las van a tener grabadas en video. Entonces, para que ustedes puedan revisarlas a través de información de búsqueda. Respecto a los protocolos de emergencias establecidos, y especialmente los traumatológicos, debo decir que no he logrado hacer la revisión completa. Sin embargo, dada la experiencia, muchos centros hospitalarios definen sus propios protocolos en base a los estándares internacionales, en base a los estándares tal vez de la Asociación Americana de Ortopedia, ¿sí? del Colegio Americano de Emergencias o del Colegio Europeo. Entonces, no lo he visto muy relevante tener una actualización de estas porque cada protocolo va a diferir de acuerdo, a la población, de acuerdo a la región y de acuerdo al hospital e inclusive de acuerdo a la escuela de cada profesional que trabaja en esa institución. Sin embargo, es bueno siempre que ustedes internos o futuros internos y colegas
revisen siempre los protocolos de sus instituciones. No van a variar, ¿sí? No pueden variar porque, bueno, el procedimiento prácticamente es, y los procesos son los mismos, entonces no va a haber una gran variación en estos protocolos. Como les digo, va a variar de acuerdo a unas cosas muy pequeñitas, de acuerdo a la escuela del profesional que está a cargo de esa sección, en este caso los colegas traumatólogos. Pero habitualmente los procedimientos van a ser los mismos. Tal vez diferirán en el modo de entrada, de intervención, los tiempos pueden variar, ¿sí? O inclusive de acuerdo en aspectos del propio paciente. Yo les comento, yo he hecho mi especialidad en China, en Wuhan, en el hospital de Tongji. Sin embargo, el chino en general tiene un umbral del dolor demasiado alto, ¿no? Entonces, las intervenciones eran programadas con bastante tiempo porque el paciente no se quejaba, no tenía gran alteración neurológica, ni por el dolor, ni por nada, ¿no? Les pongo un caso, estábamos en una visita médica en el pase de guardia y resulta que tenía el paciente una fractura humeral, pero evidentemente tenía su hematoma de este tamaño, ¿no? Y el paciente estaba ahí totalmente apuesto y vino mi profesor y pum, lo movió y el paciente ni se inmutó. Yo ya me estaba desmayando, ya estaba pálido, blanco, bruto, porque a mí me dolió más que a él. Entonces, sin embargo, el paciente no dijo nada. Y, ok, entonces el tema era que la cirugía se programó de ahí a 3, 4 días. Sin embargo, en otras escuelas, ese tipo de fracturas son atendidas en 24 horas, 48, o sea, no van a exceder ese tiempo. Entonces, ustedes ven el tema del tema de la escuela en la que uno se forma, pero también tú te tienes que adaptar al medio en el que estás trabajando. Yo no podría hacer eso acá, ¿no? Evidentemente no lo puedo hacer, porque las condiciones del paciente son unas, las condiciones alimentarias también son diferentes, las condiciones sociales y las condiciones médicas también son muy diferentes en nuestro medio que en otros lados. Entonces, los protocolos no van a variar, solo son adaptables y están estipulados de acuerdo a la institución en la que uno trabaja y esencialmente a la escuela en la que uno se ha formado. Bueno, sin nada más que decir, espero que haya sido un buen refresh de puntos esenciales. Hay libros que ustedes tienen que leer, hay mucha bibliografía que tienen que investigar. En el tema de trauma, como les decía al principio, es un área bastante olvidada, ¿sí? Porque confunden el trauma con emergencias y 2 con traumatología. Y no es así, no es así. Yo les insto a ustedes, señoritas, colegas, jóvenes, todos, de que participen de cursos de un manejo prehospitalario, ¿sí? Porque son esenciales, son importantes. El tema intrahospitalario está muy fundamentado y está muy solvente. Sin embargo, el tema prehospitalario todavía sigue gateando y está queriendo dar sus primeros pasos por sí solo. Y eso en base a ustedes, a la confianza que ustedes les darían a la parte prehospitalaria, esto se va a fortificar. Nosotros, no hago propaganda, no hago nada, sin embargo, nosotros en la Secretaría Municipal de Salud hemos fortificado justamente esta área, el tema de atención prehospitalaria a través de nuestro Centro Coordinador de Emergencias Municipal, la línea 162, en la cual se ha fortificado con mucho personal y con mucho equipamiento e inclusive la capacitación de ellos mismos en los cuales ellos están trabajando. Hay otras instituciones que también están constantemente en esta línea de trabajo, como es el SAR Bolivia, ¿sí? Y otras más. Entonces, yo les insto a ustedes de que no le pierdan el hilo a esto y investiguen un poquito más y pónganse detrás de ello. Como les digo, hospitalariamente ya estamos bien solventes, la parte prehospitalaria es lo que nos falta en nuestro país y en el mundo. Sin nada más que decir, les agradezco mucho, estamos con tiempo todavía, les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de su agrado esta situación
Y cualquier duda, comentario, tienen mi teléfono, tienen mi correo, pueden visitarme. Mi oficina está acá en la Secretaría Municipal de Salud, Colombia, esquina Ayacucho, tercer piso. Preguntan por el doctor Escacho y ahí estamos. Muchísimas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta que nos ha llegado y dice si se puede emplear un cinturón o correa para hacer un torniquete. Sí, ha habido muchas dudas al respecto, porque en un principio decía, sí, se puede hacer. Después salieron un tiempo, se prohibió esta situación porque, bueno, ya empezaron a salir los diferentes torniquetes y los diferentes dispositivos que también se usan como torniquetes en áreas anatómicas más complejas, como la pelvis, por ejemplo, ¿no? Pero sí, se ha vuelto a restituir de que sí se puede usar un cinturón, pero tendrías que hacer mucho más fuerza de lo que te sirve un dispositivo específico para ello. Pero sí se puede usar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Están escribiendo, tal vez hay otra pregunta. A ver si les damos un minutito. Bueno, ya no, doctor. Parece que no hay No, está muy bien. preguntas. No, está Otra bien. vez, muchísimas gracias, doctor, por su disposición de tiempo e impartir su conocimiento hacia nosotros. Espero que podamos vernos en una próxima oportunidad. Claro, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos los que están conectados. Como les digo, estoy disponible, abierto a que puedan visitarme, a conocer un poquito más sobre este tema. Y cuando ustedes quieran, bienvenidos, ¿no? Un gran aplauso para la organización del evento y saludos cordiales y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.